Aleluya, aleluya. Shalom, shalom. Buenos días. Y les tengo una nueva palabra. Y es sellados. Continuamos hablando sobre el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Nosotros, los hijos del Eterno, hemos sido sellados con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Aleluya. El Espíritu Eterno, el Espíritu de gracia, el Espíritu de adopción por el cual clamamos al Padre Eterno. Abba, Abba Padre. El Espíritu del Mashiach, el Espíritu de vida, que nos da vida y vida en abundancia, vida eterna. El Espíritu de verdad, que nos lleva a toda verdad. Nosotros, los hijos del Eterno, tenemos su Espíritu. Su Espíritu con nuestro Espíritu son uno. Hemos recibido al Señor. Y es una grande bendición. Es un gran regalo. Tenemos de su fruto, el fruto del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y les leo. Y lo tenemos en el pasaje que está en Gálatas 5, 22 al 24. Y el contexto es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Les leo el versículo 25 también. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros, los hijos del Eterno, andamos también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, nos llenamos del Espíritu. Dice en la palabra, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, del Eterno. Nosotros, sus hijos, nos guiamos por su Espíritu, que está en nosotros. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, la esperanza de la vida eterna. ¡Aleluya! Nos guiamos por su Espíritu y estamos sellados con su Espíritu. Dice en 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Le cito. Y el contexto es por qué Pablo propuso su visita a Corinto. Y dice, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Mashiach, y el que nos ungió es el Eterno. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Aleluya! Dice en Efesios 1:13. Y el contexto es bendiciones espirituales en Mashiach. Y les leo. Dice, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Para alabanza de su gloria. Y como dice también a colación, en la palabra del Señor dice, en Isaías 43:7, le cito, versículo 7, y el contexto es, Yahweh es el único redentor, y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Aleluya! Le damos gloria al Padre Eterno, y es que nos llamó, nos escogió, nos eligió y nos selló. Nos selló con su Santo Espíritu. Ruach HaKodesh. Nosotros no llamamos al Señor. No le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y nos selló con su Santo Espíritu. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dice también a colación en Efesios 4:30. Y el contexto es la nueva vida en Mashiach. Y dice,
Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo del Eterno, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica dice: no causen aflicción al Ruach HaKodesh de Yahweh, pues están sellados con su propiedad hasta el día de la redención final. Somos del Señor, somos de su propiedad. Le pertenecemos a Él. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Nos selló el Señor. El Señor nos conoce. La cita está en Romanos 8:14. Nos escogió el Señor, nos selló. Y el sello, estar sellados por el Señor con el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es una señal, una garantía de pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Y cuando recibimos también el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el bautismo del Espíritu, también es una señal, una evidencia. ¡Aleluya! Estamos sellados con su Santo Espíritu. Nos guiamos por su Espíritu. Somos un espíritu con Él, como dice la palabra. Andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu y nos llenamos del Espíritu. Estamos sellados y tenemos las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nosotros, los hijos del Eterno, que vivimos por fe recibimos su palabra, por fe lo hemos recibido a Él. El justo por la fe vivirá. Y tenemos los ojos puestos en el Señor, en el Mashiach. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así que hay una exhortación para esta pequeña palabra de hoy. Es que si no tienes el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, pídelo. Dice el Señor que el que no tenga el Espíritu Santo, que lo pida. Y les leo el pasaje que está en Lucas 11:13. Y se los voy a leer en la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Y el contexto es Yeshua y la oración. Y dice, versículo 13. Así que si ustedes, aun siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto mucho más el Padre permanecerá dando el Ruach HaKodesh del cielo a aquellos que permanezcan pidiéndole. Dice, en la versión de la Biblia Reina Valera, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Aleluya! Así que es tiempo. Hoy es el día, hoy es el tiempo para que recibas al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Pero para ello necesitas nacer de nuevo, necesitas recibir al Señor, al Padre Eterno, en tu vida. Si es que aún no te has decidido, hoy es el tiempo. Recibir al Señor como tu Salvador, como tu Señor, el Señor de tu vida. Recibir a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador. Él es quien da vida eterna. Recibirás sanidad, salvación, libertad. Su shalom, su paz, esa paz que solamente la da el Señor. Y estarás lleno de gozo. No quiere decir que si recibes al Señor, que todos los problemas se van a marchar, que no vas a tener ninguna situación. La diferencia está en que teniendo al Señor, vas a tener de su shalom en medio de cada situación, en medio de cada dificultad. Él te perdona todos los pecados. Ya no vas a tener que vivir en condenación, porque no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Yeshua HaMashiach nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vas a recibir
libertad. La libertad en Él. A libertad nos llamó el Señor. Vas a vivir en shalom, en paz. Y vas a estar guiado por su Espíritu, que te va a guiar a toda verdad. A la verdad que está en Él. La verdad que está en su palabra. Esa palabra, Él es la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Llenándote de su palabra, llenándote de vida, llenándote de Él. Y te va a guiar a toda verdad. Gracias, Señor. Vas a recibir de su amor. Aleluya. Decídete hoy. Y entonces también recibirás el Espíritu Santo de la promesa. Recibirás al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, como dice en la palabra. Que el que no tenga el Espíritu Santo, que lo pida. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos gracias al Padre Eterno porque nos envió el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, para siempre. En el nombre de Yeshua, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Su espíritu de poder, su espíritu de gracia. Aleluya. Su espíritu de verdad. El espíritu del Mashiach. Gracias, Señor. Espero les haya sido de bendición esta pequeña palabra. Gracias. Shalom.